kirchnerismo más rancio, más golpista, más faccioso, va a hacer todo lo posible. Porque en la medida en que crezca la probabilidad de que Milei mantenga aprobación social a partir de la baja de la inflación, van a recrudecer los ataques porque van a ver cada vez con mayor peligro de que su ostracismo, de que su temporada fuera del poder sea mayor. Aprobación legislativa de la ley ómnibus, que depende que con quién hables, te dicen, no, es necesario porque esto va a impactar fuerte en la economía diaria, y otros te dicen, no, mira, es para que, no sé, es para tranquilizar al fondo y para que los futuros inversores sientan que esto es sustentable, hasta otros que te dicen, che, no, esto, si no lo aprueba, Milei va a demostrar que no puede gobernar. Y de hecho, en las últimas horas, yo se lo comentaba a Esteban Trebus, perdón que me tome un tiempo para esto, pero creo que hay que detenerse, están empezando a salir los agazapados marginales, ¿no? Ex jueces, Rosansky, Alicia Castro, Maximiliano Rusconi, a plantear la idea de un juicio político para Milei. Hay una mesa hoy. Hay una mesa, sí. Hoy es 3, ¿no? Sí, hay una mesa, hoy se va a discutir eso. A ver. Modera Alicia Castro. Imagínate, que la que modera, la que pone moderación es Alicia Castro. Está bien, pero yo esta película ya la vi, ¿eh? Sí, empiezan los marginales a empujar desde los márgenes al centro para darle una excusa aparentemente bien armada a los que están agazapados realmente para voltearlo. Y si vuelve a sufrir un revés el gobierno con la ley ómnibus, bueno, el fin de semana había idas y vueltas y lo volvieron a renunciar a Guillermo Franco, ¿viste? Y atacaban. Yo no minimizaría este contexto, Pablo, yo personalmente. No, yo no lo minimizo, y el kirchnerismo más rancio, más golpista, más faccioso, va a hacer todo lo posible. Porque en la medida en que crezca la probabilidad de que Milei mantenga aprobación social a partir de la baja de la inflación, van a recrudecer los ataques porque van a ver cada vez con mayor peligro de que su ostracismo, de que su temporada fuera del poder sea mayor. Entonces, para mí es absolutamente sintomático lo que estos lúmpenes políticos o judiciales están por hacer. No lo minimizo, son lúmpenes políticos, judiciales, extremos, extremistas dentro de la propia democracia, que bajo formas de instituciones democráticas lo que quieren es un golpe, sacarlo a Milei del poder, ¿no? Buscando artilugios como está loco, delira, juicio político, mal desempeño, en fin, lo que se te ocurra. Ahora, en relación a lo más quizás lógico del desafío político, que es la aprobación de la ley ómnibus o lo que está en juego con el DNU, yo creo que día a día el gobierno, a los tumbos, con marchas y contramarchas, hace un poquito más de política cada día. Política en el sentido de sopesar las fuerzas propias y las fuerzas ajenas y los objetivos a cumplir. Yo lo pondría en términos de Milei, bilardismo. ¿Dónde entra la política en el universo Milei, digamos, en su cosmovisión? En el bilardismo. Es decir, conseguir dentro del reglamento, jugando al fleje dentro del reglamento, los objetivos fijados. ¿Sabés qué me contaron, Pablo? Disculpame que te interrumpa. Sí. Hay que chequearlo eso, a chequear. Hay una... No es una negociación paralela ignorando a Guillermo Franco, porque Guillermo Franco está enterado de esto. Pero hay como contactos personales entre el presidente y algunos gobernadores con los que antes no había hablado nunca. Pablo, de nuevo, Gustavo, parece mentira, ¿no? En un país normal los gobernadores, los jefes de los estados hablan con el presidente. Bueno, hay contactos personales como una especie de, no sé si rompimiento del hielo o suturación de las heridas que dejó el revés de la propuesta original de la ley ómnibus. Y que eso de alguna manera está encarrilando las conversaciones, por lo menos el clima de las conversaciones.
Bueno, yo no, a ver, no tiene por qué ser opuesto a lo que está haciendo Franco, es complementario. Son exploración de vías alternativas y complementarias. Obviamente, la política se construye con todas las herramientas a mano, con el tete a tete del presidente, el mano a mano, que esto es bastante lógico, aunque también es cierto que no es tan ilógico que en este país presidente y gobernadores no se hablen. A ver, a Macri también le costaba hablar con los gobernadores. ¿Está claro? Le Rogelio costaba, Frigerio ¿no? hacía, por supuesto, Rogelio Frigerio, como ministro del Interior, hacía ingentes esfuerzos para tratar de que Mauricio Macri, cuando había una situación muy trabada, tratara de destrabarlo a partir de una relación interpersonal, un diálogo cara a cara con alguno de los protagonistas. Y así otro. O Cristina hablaba con todos los gobernadores. Mentira. No, Cristina, no. con el por ejemplo, con los gobernadores de No Córdoba, habló nunca, nunca. jamás, En los actos jamás. protocolares solamente se Claro. encontraban, sí. Alberto Fernández hacía un sketch. ¿Te acordás que dijo voy a gobernar con todos los gobernadores? Después los gobernadores estaban enfurecidos con Alberto Fernández porque era una pantomima. Así que para efectos conducentes, para destrabar situaciones particulares, para conocerse, para borrar quizá o modificar primeras impresiones, malos entendidos, claro que está perfecto que se conozcan. Yo lo vi al presidente, rescato algo hoy del discurso, cuando habla sobre Malvinas, pone el Pacto de Mayo, Sí. también que invitando a los excombatientes. ¿Eso qué significa políticamente? Que lo tiene como un objetivo a cumplir. Me llamó la Y no es atención lo poca mismo. cosa ese dato. Sí, Claro, absolutamente, no me es llamó la poca cosa atención. ese dato. Para los que dicen, Gustavo, claro, no, lo que pasa es que Milei le da lo mismo. A Milei, si está bien, si hay pacto, hay pacto, si no hay pacto, no hay pacto. No. Está poniendo en relevancia el pacto de acuerdo fiscal, fiscal de Estado, digamos, un acuerdo de características generales entre todos los estados provinciales y nacional como un loable objetivo, y está involucrando, un día como hoy, está involucrando a otros actores que tal vez no tengan demasiado que ver con lo medular del pacto, porque es de característica fiscal, pero le está dando volumen político. Esta es mi lectura que hice cuando lo escuché. Sí. Le está dando un poco más de volumen político al objetivo del Pacto de Mayo. Sí, es absolutamente deliberado que hoy, en un acto que no tiene relación directa, él hable del pacto. Digamos, cuando uno, las informaciones indirectas decían le importa, no le importa, digamos que había toda una discusión. Déjame señalar una cosa, Pablo, que tiene que ver con la diferencia que tiene el gobierno de Milei con los gobiernos que vos señalabas, que tampoco tenían mucha relación con los gobernadores, que es la soledad legislativa que tiene, ¿no? Es arribar al Congreso, digamos, con tropa propia muy escasa, digamos, ¿no? Entonces, en algún momento, digamos, yo entiendo esa satisfacción de tener razón y de develar quienes se oponen al cambio en la Argentina, pero también está el hecho de que vos necesitás votos y sacar leyes y mostrarte en algún lugar, digamos, dispuesto a la negociación y a la conversación política. Yo creo que Guillermo Franco, al revés, yo creo que la noticia de que él habla con gobernadores para Guillermo Franco debe ser un alivio extraordinario. Yo creo que él lo propicia. Si vos me preguntás ¿Qué te a parece? mí, él lo propicia. Pero déjame Pero, decirte algo más. obvio. Ahora, no queriendo inmiscuirme en el monopolio informativo que tiene Pablo Rossi con todo lo que tenga que ver con Córdoba, ¿no? No. Mira, Martín Yarlora, desde que el presidente Milei planteó la idea de hacerlo en Córdoba, se sintió responsable por una cosa que no es menor, la logística de cómo se haga. Vos me dirás, ¿cuánto falta para el 25 de mayo? Bastante, ¿no? Sí, Estamos un mes y medio, poco casi menos de 2 dos meses. meses. Bueno. Claro, poco menos de 2 meses. Pero yo tengo preguntas sencillas, preguntas sencillas. ¿Dónde se haría en Córdoba? Y después, Córdoba se mueve, Córdoba es una provincia que se mueve, quiero decir. Si alguien está pensando en hacer ese acto ahí, al que el gobernador de Córdoba considera quizá tan importante desde su perspectiva como el discurso en el Congreso, el último discurso del presidente de apertura de la Asamblea Legislativa, ¿no? De la apertura de sesiones. Sí.
hay gente que también se va a preparar para hacer ruido en el medio. Claro. Sí, es una responsabilidad grande. O sea que yo diría que naturalmente deberían hablar, ¿no? Como una cuestión natural, como una cuestión natural y necesaria. ¿Se entiende, no, lo que quiero decir, Pablo? De mutuas necesidades, porque además Yarlora está haciendo un ajuste económico en Córdoba Fuerte, y tiene fuerte oposición política y le están contando las costillas de todas partes y tiene que salir a justificar su ajuste frente a los gremios provinciales, con lo cual acá ningún gobernador, Yarlora, porque estamos hablando de Yarlora, ningún gobernador la tiene fácil, no. ni está en una Puyaro, soledad plácida. claro. Obviamente. Y te digo que Yarlora ya tiene experiencia en armarle una infraestructura a Milei. No se sabe esto, pero Yarlora contribuyó muchísimo en la campaña desde la ciudad de Córdoba para garantizarle a Milei actos políticos en tiempo de campaña. O sea, esa contribución, incluso antes de ser elegido como gobernador, existió. Después comienzan el juego de los roles, ¿no? Si a Córdoba no le dan tal cosa, Yarlora tiene que salir a defender. Pero además, lo interpersonal podría funcionar desde el punto de vista de que tal vez, mirá lo que voy a decir, y no en detrimento de Francos, ni de ningún otro interlocutor, Pose o quien sea. Lo conocemos, Luis. Milei tiene una manera de concebir su plan económico-político muy particular, muy personal, con características inéditas. Entonces, hasta para explicarle en primera persona, que lo conozcan en primera persona al presidente, a los gobernadores le vendría muy bien un café, un almuerzo con el presidente. Para que él ahí, de primera mano, con ese afán pedagógico que tiene en explicar por qué está convencido de que puede derrotar la inflación, por qué el pacto fiscal puede significar un win-win para todos ganan en el mediano o largo plazo, traducir la política a los meros títulos, ¿no? Que a lo mejor hasta sus propios colaboradores no lo pueden hacer con tanta eficacia pedagógica como el propio presidente. Así que ojalá comience un tour de convencer a través de la explicación y del trato personal. Yo creo que de esa manera se puede llegar con muchas más chances de éxito al 25 de mayo. ¿Qué ves para mañana? Con el tema del paro a ver, en el gobierno dicen ocupar ministerios aún de manera pacífica es un delito. Una. Y dos, dicen, claro, vamos sí. a descontar el día de huelga, ¿no? Yo veo un gobierno firme que se va a mantener dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, el que las hace las paga, y también gremios que están avisados de cuál es el método. No creo que se arriesguen a vulnerar, más allá que pueda haber escaramuza, que pueda haber conflicto, que pueda haber roces, pero lo que había trascendido es que los gremios, si por ejemplo en alguna de las instituciones del Estado correspondiente a las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, de pronto estaba la Policía Federal o las Fuerzas de Seguridad, más la custodia propia que tienen las Fuerzas Armadas de su propio lugar, no van a salir a confrontar. Creo que ese choque lo van a obviar. ¿Qué puede pasar en el resto del Estado? No lo sabemos. Okay. ¿No? Porque también los gremios del Estado están confrontando sus propias metodologías. No saben hasta dónde los pueden llegar a seguir. Y última pregunta, que es la pregunta que le hicimos a nuestra audiencia desde que empezó el programa. El presidente convocó al país a reconciliarse con las Fuerzas Armadas. A reconciliarse con las Fuerzas Armadas, así se dice. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. De eso voy a hablar posiblemente en el editorial de hoy. Nueva era, ¿no? Esto que planteó una nueva era. Yo lo llamaría el fin de la humillación para las Fuerzas Armadas. Se acabó la humillación como utilización política para las Fuerzas Armadas. Esto no significa que las Fuerzas Armadas con Milei estén mejor en el corto plazo. Hay muchos interrogantes. El rol de las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico. Hay muchos interrogantes propios e inquietudes dentro de la fuerza. Pero desde el punto de vista simbólico, creo que se acabó definitivamente
aquella parábola que inició con toda idea de provocación Néstor Kirchner cuando sacó el cuadro de Videla y se lo hizo descolgar a los propios militares. Sí. A partir de allí, hasta el nombramiento de Milani, hubo una utilización y una humillación permanente de las Fuerzas Armadas bajo el estigma de la dictadura militar y pegándoles la etiqueta permanente, aunque las nuevas generaciones nada tengan que ver con aquellos tiempos. Nos vemos esta noche, Pablo.